Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Hace poco había compartido en mi perfil del Facebook unas declaraciones, una enseñanza eh, muy interesante de un pastor adventista, ¿no? El pastor Bullón, ¿no? Vamos a compartirlo. El pastor Bullón no vamos a entrar en analizar lo que él ha enseñado sobre la intercesión de María, que indica que es algo positivo, que no está mal, conforme al Evangelio según San Juan, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Bien, entonces lo que ha venido a decir este pastor adventista, pues para nosotros los católicos, en cierta forma, puede ser algo asombroso, pero también para el resto de evangélicos. Bien, ¿y por qué? Porque, claro, hay un versículo de la Biblia y del cual eh, el grueso, si no la mayoría o el total de congregaciones evangélicas enseñan que Cristo sería el único intermediario en todos los sentidos de la palabra, en todos los conceptos, pero de manera única y exclusiva, ¿no? Como un puente entre Dios y los hombres. Pero bien, entonces nosotros vamos a ver ese versículo y vamos a encontrar, ¿no? Lo que efectivamente dice, ¿no? Que Cristo es el único mediador. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre él también. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, así como ustedes están viendo eh, este texto, ¿no? Este versículo, ¿no? Así de manera descontextualizada, ¿no? De manera, digamos, excluyente de otros versículos, uno podría de inmediato decir, oh, sí, Cristo es el único intercesor, ¿no? El único mediador, no la Virgen María, no los santos. Bueno, claro, pero así, sin el contexto, uno podría afirmar tal cosa. Pero lo que nosotros queremos es analizar el contexto y para que esta exégesis nos permita determinar si San Pablo, que le escribe a Timoteo esta carta, está queriendo decir que lo que enseñan las congregaciones evangélicas es correcta, que no habría ningún otro intercesor, ningún otro mediador, que solamente Cristo sería. Entonces nosotros queremos ver así a la luz de la Biblia, del contexto bíblico, si de eso se trata. Bien, queremos también ver otro versículo porque están algo relacionados el uno con el otro, no directamente, pero guardan cierta relación. Nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés. En el capítulo 9, versículo 5, se dice lo siguiente: los vivos, en efecto, saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Para ellos ya no hay retribución, porque su recuerdo cayó en el olvido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, aquí se nos querría decir que ya las personas, ¿no? Acá mortales han muerto y se acabó ya su existencia, ya no tienen conciencia alguna, no saben nada de lo que sucede, ¿no? Prácticamente sería como decir que su alma desapareció. Algo parecido a la enseñanza de los hermanos testigos de Jehová. Entonces, si no recuerdan nada, si no tienen conciencia de nada, obviamente, ¿para qué les vamos a elevar nuestras oraciones? ¿Para qué les vamos a rezar? Bien, entonces, ¿para qué buscar intermediarios, pues, que no tienen conciencia de nada? Eso sería lo lógico. Pero vamos a ver otros textos bíblicos también para tener claridad. Recordemos que el libro de Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento
aún no se tenía la visión clara, sino hasta cuando llega nuestro Señor Jesucristo y nos empieza a revelar ya la plenitud de la sabiduría de Dios, del plan de Dios. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Y queremos ofrecer esta humilde reflexión por el bien de nuestros sacerdotes, especialmente por los sacerdotes de mi parroquia Santísima Trinidad y también de mi primera parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes en Bellavista, Sullana, Perú. Bien, entonces vayamos analizando esto, ¿no? Nosotros como católicos queremos decir que sí, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, estoy queriendo decir que la Virgen María y los santos, los ángeles inclusive, ¿no serían intercesores? Bueno, no queremos decir eso, no. O sea, para decir que María y los santos pueden interceder, vamos a hacer el análisis, pero hay que saber distinguir lo que San Pablo nos ha querido decir en esa carta a Timoteo, ¿no? Bien, vemos que es el versículo 5 de la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Pero así como hay un versículo 5, también existe un versículo 4 y un versículo 6. Entonces, eso nos va a dar una idea cabal de lo que San Pablo verdaderamente está enseñándole a Timoteo, a este obispo, ¿no? Al obispo de Éfeso, y a través de esta enseñanza, pues Timoteo va a transmitirlo a otros. Bien, entonces, vamos ahora al contexto de la primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 5, pero vamos al versículo 4 y 6 también. Vamos a leerlo completo y aquí vamos a encontrar el sentido de que San Pablo quiere decir, a qué se refiere con mediación de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 6. Porque Él quiere que todos se salven. Subrayo. Él quiere que todos se salven. O sea, Dios quiere que todos se salven, se salven. Esto tenemos que prestar atención porque es, digamos, aquí el concepto, la idea clave para comprender esta mediación. Porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, Él también. Versículo 6. Que se entregó a sí mismo, presten atención aquí, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos, para rescatar a todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, aquí ya tenemos 3 versículos, no solo uno, sino 3 versículos. Y lo que San Pablo está acuñando aquí es la idea que sí, es cierto, Cristo es el único mediador, pero ¿de qué? San Pablo lo está diciendo aquí, de salvación, porque Dios quiere que todos se salven, ¿no? Y Jesucristo, en el versículo 6, nos dice, se entregó a sí mismo para rescatar a todos. ¿Rescatarnos de qué? Pues del pecado y de la muerte. Nosotros jamás, católicos, vamos a decir que María se entregó, dio su vida en la cruz para rescatarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Tampoco vamos a decir que lo haya hecho algún santo. Lejos de nosotros decir tal aberración, tal herejía. No, el único que se entregó en la cruz, que derramó su sangre en la cruz, fue nuestro Señor Jesucristo. Él, solamente Él lo hizo. Ahora, claro, San Pedro, como su hermano San Andrés, también murieron en la cruz, pero nosotros, católicos, no decimos que ellos, los apóstoles, hayan dado su vida por nosotros. No, lejos de nosotros. Ellos sufrieron el martirio a causa
dar a conocer el evangelio o la evangelización. Pero eso es algo muy distinto. Nosotros no estamos diciendo que los apóstoles, los santos o la Virgen María hayan dado su vida por nosotros. El único que entregó su vida para rescatarnos del pecado y la muerte, para salvarnos, ha sido Jesucristo. Bien, entonces aquí ya podemos tener la idea que lo que Pablo está enseñando, que esta mediación se refiere única y exclusivamente a la mediación. Ahora, Cristo es por excelencia el mejor, el más perfecto mediador en todos los sentidos de la palabra, en, digamos, en ruegos, en oraciones, en todo. Pero aquí en estos textos que acabamos de leer, está diciendo que en las otras formas, digamos, de intermediación, las demás personas no lo sean. No, no está diciendo eso. Pero ahora vamos a ver un contexto más amplio de la primera carta de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo ahora, desde el 1, para ver si San Pablo está diciendo que el único mediador en todas las cosas sea Jesucristo. Bien, vamos entonces al versículo 1. Estamos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, ahora desde el versículo 1 en adelante. Pablo sigue diciendo a Timoteo, ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos, por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Y termina diciendo en el versículo 3, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Y luego sigue pues el versículo 4 que dice, porque Él quiere que todos se salven. El versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el versículo 6, que es Cristo el que se entrega a sí mismo para rescatar a todos. Pero lo que encontramos aquí, del versículo 1 al versículo 3, es que San Pablo está enseñando que efectivamente sí, las personas vivas pueden hacer peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por todos, ¿no? Por todos. Es más, Pablo va a decir que esto es bueno y agradable a Dios, como lo dice el versículo 3. Y entonces, todas las personas vivas que están aquí en la tierra, como las personas vivas que están en el cielo, que es lo que ahora vamos a pasar a analizar, ¿no? Y entonces, aquí, en una primera conclusión, es que la mediación de Jesucristo se refiere a que Él es mediador de salvación o de rescate de los hombres de la muerte y del pecado. No que la Virgen María y los santos, o sea, eso no enseña la Iglesia Católica. Que sí se pueden hacer peticiones, que todas las personas vivas pueden hacer peticiones. Vamos a ver ahora, nos vamos al Apocalipsis, ¿no? Y vamos a contestar lo que se nos decía ahí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que nos dice que los muertos no saben nada, que para ellos ya no hay retribución, que su recuerdo cayó en el olvido. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9? Luego que ya hemos recibido la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y aquí San Juan el apóstol está recibiendo otra revelación, ¿no? También de nuestro Señor Jesucristo ya sobre el mundo venidero. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello. Ojo, ellas clamaban a voz en cuello. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Versículo 11. Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos que iban a sufrir la misma muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, aquí tenemos
una conversación en el cielo, ¿no? Las almas que están delante del altar, ¿no? Están ante el altar y las vemos que están clamando, nos dice la palabra de Dios. Vamos a seguir con la palabra. Ellas clamaban a voz en cuello, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, tardarás en hacer justicia? Entonces aquí vemos almas vivas, almas de personas vivas, ¿no? Están clamando justicia, ¿no? Por el martirio que habían sido objeto. Están conscientes, no están dormidos, no es que ya no se acuerdan nada, que no tienen memoria de nada, como decía antes Eclesiastés 9:5, ¿no? No saben nada, para ellas ya no hay retribución, pero acá estamos observando que en determinado momento van a recibir su justicia. Entonces se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo, o sea, están conscientes, no solamente hablan, sino también se les contesta, ¿no? Esperen un poco, todavía un poco más, ¿no? Porque faltan otros hermanos que también van a recibir la misma suerte. Entonces, sí se les va a hacer una retribución de justicia, etcétera, ¿no? Vida eterna y todo lo demás. Bien, entonces, aquí encontramos primero que las personas no es que ya mueren, desaparecen, su alma se desintegra, que no tienen conciencia, no, acá las vemos vivas en el cielo, ¿no? Aquí están recibiendo incluso una vestidura blanca que simboliza, pues, la santidad que se les está hablando. Bien, entonces vamos a otro versículo del mismo Apocalipsis que se va a referir ahora a las oraciones que estos santos realizan, ¿no? Acá en la tierra, las personas vivas en la tierra estamos en un proceso de santificación, ¿no? Quienes están en gracia, ¿no? Quienes están recibiendo los sacramentos, eh, tratan de vivir a plenitud el Evangelio, obviamente están en un proceso de alta santidad, pero aquí vemos ya personas vivas en el cielo que han recibido vestidura blanca, que ya se les ha dado esta santificación gloriosa en el cielo, en la presencia de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Y vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos, ¿no? Con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo de los perfumes junto con las oraciones de los santos, subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso, como aquí ya tenemos la claridad, ¿no? La revelación, ya que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, ¿no? Que hay santos ahí delante, ¿no? De la presencia de Dios, ¿no? Del trono de Dios, ¿no? Y ahí se están presentando las oraciones de ellos y también las oraciones de las personas vivas acá en la tierra. Bien, entonces, esto nos está demostrando que estas oraciones son incluso agradables a Dios, suben como incienso, como un perfume agradable hasta Dios, a la presencia de Dios, ahí lo encontramos. Entonces, sí, las oraciones que pueden presentar la Virgen María, los santos, son agradables a Dios. Ahí vemos a los ángeles, ¿no? Con estos incensarios, ¿no? Y también ellos ahí los vemos participar presentando estas oraciones. Bien, entonces, la Biblia es clara, es precisa, no se puede contradecir. Encontramos aquí la verdad de la doctrina católica, el catolicismo durante estos 20 siglos, ¿no? Jamás se ha apartado de la verdad, de la doctrina bíblica. Bien, entonces, hermoso, maravilloso. Aquí, pues, se revela
quién tiene la verdad y quién engaña. Pero ahora queremos pasar a otro texto, pero ahora del Evangelio, ahora lo que Jesucristo mismo nos está enseñando sobre las personas vivas en el cielo, que se comunican, que tienen conciencia, que hablan, que también presentan peticiones, ¿no? También hacen de intermediarios. Bien, vamos allá. Ahora nos vamos al Evangelio según San Lucas. Vamos a San Lucas, capítulo 16, versículo 27. Bueno, ya conocemos la historia del el rico y el pobre Lázaro. Bien, algunas congregaciones evangélicas creen que estas personas que aquí se mencionan son verdaderas, son reales. Los católicos y también algunas otras congregaciones evangélicas creen que es pues una parábola, pero no es el tema ahora, no lo vamos a tocar, de repente será en otra ocasión. Pero aquí queremos ver la teología que subyace en toda esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que la Iglesia Católica lo enseña. Vamos desde Lucas, capítulo 16, versículo 27 en adelante. El rico contestó, está hablando aquí con Abraham, y también está ahí a un lado de Abraham, ¿no? Está el pobre Lázaro. Aquí el rico, en su oportunidad, no le mostró su solidaridad, su sensibilidad, no se condolió con las necesidades que tenía este pobre Lázaro, que ustedes lo pueden revisar los versículos anteriores. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, así le trata a Abraham, le dice, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, de mis hermanos. Dice, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Hagamos un alto. Aquí vemos a un hombre haciendo una petición. Está intercediendo por 5 hermanos. A ver, vamos a ver qué sigue a continuación. Versículo 29. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, así como está la conclusión, la parte final, pareciera que esta intermediación que realiza, pues no se le concede. Pero no es que no se le conceda. Lo que pasa es que en la tierra todavía, ahí en tiempo de Jesús, pues todavía estaban los escribas, los maestros de la ley, los sacerdotes. Ellos también son intermediarios entre Dios y los hombres, acá en la vida presente, ¿no? Recordemos que aquí todavía Cristo está contando una historia, no nos está hablando de que ya hay la resurrección definitiva. En todo caso, obviamente acá hay otros intermediarios que le van a hablar a los hermanos, a los familiares de este, ¿no? Pero lo que sí nosotros estamos encontrando es que sí hay una intermediación, ¿no? Hay que ponernos a pensar una cosa muy importante. La situación negativa en la que se encontraba ya el rico, ¿no? Que no fue solidario, está en el Seol, ¿no? Está ahí ya en un castigo. Obviamente no se encuentra en condiciones, digámoslo así, de hacer una solicitud. Es como, piensen ustedes, ¿no? Imagínense que le debamos a alguna persona, no le hemos pagado, ¿no? Y vamos a ir acaso a pedirle un favor por otra persona cuando aún nosotros no siquiera hemos quedado bien con esta, ¿no? Es ilógico, pues, ¿no? Es ilógico, estamos en falta, ya no tenemos moral, no tenemos, pues, ya una condición favorable ante los ojos de Dios y esta oración no sube de manera favorable. Además, está haciendo una petición
que quizás no es apropiada, que baje uno de los muertos, ¿no? Y pues esa no es la doctrina, ¿no? No es la doctrina. Entonces aquí también tenemos que pensar algo, pero muy grave, muy importante. Nuestra vida espiritual ahora, ¿cómo la estamos viviendo? Miren el pecado grave de este hombre rico, eh, y acá no se trata de que deba tener millones de soles, millones de dólares. No, con lo poco que tengamos podemos ser solidarios. Y esto ha sido un pecado grave porque es el pecado del amor. Dios nos está llamando a amar al prójimo, pero este hombre no mostró una solidaridad, no fue el buen samaritano que se nos pide, ¿no? Bien, entonces, imagínense que estemos viviendo, pues, en falsedad, que estemos incumpliendo en nuestro trabajo, que estemos incumpliendo con los deberes de la familia, nos malgastamos el dinero que es de la familia, que es de la esposa con los hijos, y no solamente mía, y me la gaste en las bebidas, en la prostitución, etcétera, ¿no? Imagínense. Eh, bien, esto es grave. Si estamos en pecados tan así mortales, ¿no? Que nos ocasiona una muerte espiritual, ¿cómo nos vamos a presentar ante Dios? ¿Con qué moral? ¿Cómo le vamos a pedir, Padre, Dios, mi hijo está en drogas, mi esposo me es infiel, está en adulterio? Dios mío, ayúdame con este defecto de ser tan renegón, tan criticón, etcétera. Pero si yo estoy en pecado mortal y no realizo ninguna acción para cambiar, para ir a una conversión, para vivir conforme Cristo nos pide que vivamos, ¿no? Entonces, Dios nos escuchará. Muy difícil. Recordemos la parábola del hijo pródigo. En su situación de lodo, de pobreza moral, espiritual y material en la que había caído, él reflexiona, ¿no? En la casa de mi padre, todos tienen que comer y yo acá muriéndome de hambre. Claro, porque había caído en pecados mortales. Pero él se arrepiente y dice, iré donde mi padre, le diré que he pecado contra él y contra el cielo. Y así va, y el padre pues lo recoge porque ve un arrepentimiento en el hijo. Pero pues si el hijo va a estar allá siguiendo, malgastando el dinero, en perversidades, etcétera, y le va a pedir plata al padre, el padre ya no le va a dar, le dirá, pues ya te di tu herencia, ¿no? Como nos cuenta la historia del hijo pródigo. Entonces, pensemos, ¿no? A veces vamos y pedimos en una misa por la salud de nuestro hijo, para que le vaya bien en los estudios, pedimos una intermediación para salir de deudas, etcétera, ¿no? Etcétera, pero seguimos en pecado mortal. Preguntémonos, ¿Dios escuchará así nuestras oraciones? Si así estamos en pecado mortal. Es una, ahí tengámoslo esto como reflexión. Bien. Ahora, pues nosotros hay que decir también que cuando le pedimos a la Virgen María, a los santos, su intermediación, no estamos pidiendo que nos salven, ¿no? Que nos rescaten del pecado o de la muerte. No, ya eso Cristo ya lo hizo. Nuestras peticiones a la Virgen María, a los santos, pues van a ser por cuestiones no espirituales, ciertamente, también temporales o materiales. Claro, pedir por la santificación de nuestros hijos, eh, el mejoramiento del carácter del cónyuge, ¿no? O también para ir creciendo en espiritualidad, dejar quizás vicios, dejar ahí mal temperamento, mal carácter, defectos del alma, ¿no? Por la salud de algún familiar, de algún amigo, eh, por salir pues de las deudas, etcétera. Esas cosas materiales son las que nosotros sí vamos y pedimos la intercesión de la Virgen María o de los santos. Pero algunos católicos incluso no tienen de repente algún patrón, santo patrón, muchos irán pues directo a Dios, directo a Cristo o al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque también hay una hermosa doctrina, la comunión de los santos.
que nos dice pues que Cristo es la cabeza y nosotros, todos los bautizados, santificados en el bautismo, viviendo en gracia de Dios, pues somos el cuerpo de Cristo, como dice la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23. Entonces hay una interrelación con Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos uno con Cristo. Y por ende, es que también el ser uno con Cristo nos permite ser intermediarios en esta relación con la cabeza que es Cristo, nuestro Señor. Bien, pero para dejar todavía más preciso de que hay otros intermediarios entre Dios y los hombres, vamos a ver en la siguiente carta, que es a la iglesia romana, que Pablo le escribe a la iglesia romana, que sí, también además de Cristo hay otro intermediario, ¿no? Y que pues nos ayuda en las oraciones, y es el Espíritu Santo. Carta a la iglesia de Roma, capítulo 8, versículo 26. Igualmente, el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede, pero el Espíritu intercede, subrayo, intercede por nosotros con gemidos inefables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Maravilloso. ¿Y que no era Cristo el único intercesor? ¿Mm? Se cae esta mala doctrina de interpretar mal la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, de que Cristo es el único mediador de todo, de todo, de todo. Lamentablemente es una mala interpretación y aquí con textos bíblicos acabamos de demostrarlo. Estamos viendo aquí en la carta a los romanos, en el capítulo pues 8, versículo 26, que el Espíritu Santo también intercede por nosotros y aún más con gemidos inefables, o sea, de una forma que nosotros no podemos comprender. ¿Qué manera de interceder el Espíritu Santo también por nosotros? Bien, hermanos, es aquí la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? 20 siglos de forma maravillosa, cómo ha venido transmitiéndose de generación en generación, ¿no? Sin error, sin error. Entonces nosotros podemos ser intermediarios. Veamos también que los pastores, ¿no? Entre los hermanos evangélicos también hacen intercesiones, ¿no? A ver, por aquí creo que hay un poquito, a ver, vamos a ver, en la que ellos también hacen intercesiones, ¿no? No la ubico, pero que ellos también hacen pues intercesiones, ¿no? Es más, podemos ver, aquí está, podemos ver que muchas personas evangélicas, y eso lo podemos ver en los canales de televisión evangélicos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el canal Enlace, donde vemos ahí que se realizan, ¿no? No vamos a entrar en decir, pues, en afirmar si son milagros verdaderos o falsos, eso tiene que investigarse, ¿no? Eso tiene que investigarse. La Iglesia Católica cuando hace o determina algún milagro es luego de varios años, con investigaciones científicas inclusive. Pero vemos que los hermanos evangélicos acuden a sus pastores, ¿no? ¿Por qué no van directamente a Cristo para que Cristo los sane? ¿Por qué van donde los pastores para que les impongan las manos? O, en fin, ¿no? Algunos hasta les arrojan toallas, prendas de ellos, etcétera, ¿no? ¿Por qué van? ¿Por qué no van donde Cristo, van directamente? ¿No? O sea, es algo que lamentablemente hay contradicciones. Entonces, en primer lugar, Cristo sí es único mediador de salvación, de rescate. No que la Virgen María o los santos nos hayan salvado, solamente Cristo. Esa es la mediación única de Cristo. No hay otro hombre o mujer en la tierra que haya dado su vida para salvarnos. Que otros pueden interceder, sí, porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo y también las personas vivas
pueden interceder. Y las personas vivas están acá en la tierra o de manera gloriosa en el cielo. Que entre hermanos evangélicos también hay intercesores como sus pastores, pues también. Entonces, hermanos, con confianza, acerquémonos, podemos acercarnos a la Virgen María, a los santos, a pedir pues por nuestras necesidades o ir directamente también con Cristo. Ojo, que cuando estamos diciendo pues que son intermediarios es que ellos, la Virgen y los santos llevan las oraciones, nuestras peticiones ante Cristo nuestro Señor, ¿no? Pero también recordemos que para ello necesitamos también llevar vida de gracia, vivir en santidad, ¿no? Compartan el video, hermanos, para que muchos más conozcan mejor nuestra tradición apostólica, ¿no? Y católica. Que Dios los bendiga.